Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El paso del tiempo ha sido y sigue siendo una de las mayores preocupaciones del ser humano. Y no porque nos acerque al inevitable final de nuestros días, sino, y sobre todo, por los cambios paulatinos, pero inexorables, que produce en nuestra existencia y en nuestra sociedad. Este es el caso de la Revolución Cubana, que después de una aventura de 63 años, no ha sabido o no ha querido reconocer que los tiempos cambian a pesar de las crecientes protestas de una sociedad ya sin aliento. Hace 2 años, Cuba vivió el mayor movimiento social de contestación desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Miles de cubanos salieron a las calles de casi 50 ciudades gritando «Tenemos hambre o libertad». Bastante, porque es que, no sé, el pueblo no está alterado porque no hay comida, porque hay problemas y para todos es una situación y para todos es una cosa. El presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de organizar la protesta para desestabilizar el país. Pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestación. Sociedad cubana que describe en su libro La Tribu nuestro invitado de hoy, el periodista cubano, por supuesto, Carlos Manuel Álvarez. Muy buenas tardes, Carlos Manuel. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. La situación de la sociedad cubana, sobre todo después de la pandemia, se está volviendo insostenible, imagino, ¿no? Sí, es una situación de la que vive la isla, de una crisis política y económica, social sin duda, ya muy enquistada, que en la pandemia tuvo un pico de fondo todavía más, pero que realmente tras sus causas trascienden de lejos las causas puntuales de la pandemia, ¿no? Una crisis económica que lleva mínimo 40, 30 años del derrumbe de la Unión Soviética, donde la faz política administrativa de Cuba cambió y al parecer seguimos en un callejón sin salida, con muy poca voluntad política por parte del gobierno de encontrar soluciones y evidentemente una incapacidad manifiesta también para hallarlas. Ya no se habla de periodo especial, imagino, ¿no? En la isla. Bueno, algo que se dice, no sin cierta ironía y no sin cierta verdad, es que nunca salimos del periodo especial. Es perpetuo. Que es permanente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Carlos Manuel, que has nacido en la ciudad de Matanzas en 1989, pero que va a ser en La Habana donde realizas estudios de periodismo. ¿No era un oficio arriesgado en la primera década de nuestro siglo estudiar periodismo ahí en La Habana? Seguramente sí, pero nosotros no lo sabíamos. Cuando entras a la universidad, estás todavía, digamos, en los finales de la adolescencia y no sabes que estás insertándote en el corazón ideológico del aparato de propaganda del gobierno cubano, ¿no? Hay 2 caminos a partir de ahí. Uno es el camino de la obediencia, donde te conviertes en un vocero de la verdad oficial, lo cual no lleva mayores riesgos. Y otro es si finalmente decides practicar aquello que estudiaste, que es el periodismo, que ejercer el periodismo siempre te va a llevar a un lugar por fuera del aparato del Estado, lo cual te va a convertir en alguien incómodo y alguien vigilado por el poder. Entonces ahí te trae otros riesgos para todos los que deciden tomar esa ruta. Precisamente en el 2016 fundáis la revista de literatura El Estornudo. ¿Era fruto de una alergia a un régimen autoritario ese estornudo, quizás? Exactamente, el nombre juega con esa idea. La idea de que hay una reacción inevitable. Sabemos que el estornudo, los alérgicos, que ya sé que también lo eres, los alérgicos no lo pueden evitar, pero cualquiera que estornude en general es una reacción del cuerpo inevitable a un estímulo exterior. Y la revista es un tanto eso, una reacción inevitable al estado de cosas, un estado de cosas encerrado donde el discurso propio está muy limitado y la revista es un poco la respuesta a ese orden. A los alérgicos nos recetan antihistamínicos. Sí. ¿El régimen cubano os suministró antihistamínicos para vuestra revista o no? Sí, la idea
contrario a lo que suele pasar en la vida práctica, la idea era no recibir tratamiento. La idea era evitar y mantener la enfermedad, porque realmente el estado de salud en la sociedad cubana, el supuesto estado de salud es el que es engañoso. Es mejor mantenerse enfermo, y esa es la prueba de que nos estamos desmarcando del estado en que quieren mantener a nuestros cuerpos, ¿no? Y seguir estornudando. Exactamente, y seguir estornudando. Carlos Manuel, el año pasado la editorial española Anagrama te otorgaba el premio Anagrama Crónica por Los Intrusos, en el que nos cuentas las protestas de la isla por la detención de un rapero, Denis Solís. ¿Cómo fue esa detención? ¿Fue un detonante de las protestas, quizás? Es sin duda, desde mi punto de vista, y no solo desde el mío, sino desde mucha gente, la detención de este rapero, Denis Solís, que pertenecía a un movimiento de arte llamado Movimiento San Isidro, que es un movimiento con una base popular muy importante en uno de los barrios también más principales de La Habana. Y yo cuento las protestas que ocurren alrededor de esta detención, el grupo de artistas que decide rebelarse contra esta arbitrariedad. Y eso es un tanto el preámbulo de estas protestas masivas que llegan unos meses después, de los cuales hemos visto un fragmento al inicio del programa. Entonces el libro cronica y cuenta ese episodio de resistencia política, ¿no? ¿Te sorprendió el premio, quizás? Un premio en algún sentido siempre sorprende, por otra parte también es gratificante. Más allá del rédito personal que trae, también es una oportunidad sin duda para amplificar un tanto más la historia de individuos que normalmente han sido desplazados, subordinados, silenciados. Con una editorial prestigiosa como Anagrama y demás, es una historia que puede llegar a otros lectores occidentales, latinoamericanos, y por supuesto eso siempre se agradece. Desde hace unos años vives en Nueva York, en Estados Unidos. Quizás es una tribuna mucho más cómoda que quedarse en la isla para poder contar lo que ocurre allí. Sí, vivo parcialmente contra mi voluntad porque fui desterrado de la isla, como muchos también de los participantes en estas protestas de las que estábamos comentando. ¿En qué circunstancias fuiste desterrado? O sea, yo participé en estas protestas y básicamente te llevan en un punto donde quedan dos opciones, o la cárcel o el exilio. De hecho, algunos otros de los miembros y de los integrantes de estas protestas y de este círculo de artistas y periodistas independientes están hoy en prisión. Quienes no están en prisión estamos en el exilio. Algunos de los que estamos en el exilio en algún momento intentamos regresar y ya no pudimos. O sea, no pudimos tomar el avión, nos prohibieron la entrada. Y hay unas declaraciones oficiales donde de manera formal nos destierran, ¿no? Entonces no puedo regresar a la isla y sí, vivo fuera en este momento. Volvamos a tu libro La tribu, retratos de Cuba, que acaba de traducir al francés aquí en la editorial Bayard. El punto de inflexión es la visita en 2014 del presidente norteamericano Barack Obama, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto de inflexión en la historia política cubana y en la historia política del castrismo, que es el momento de reapertura de relaciones entre Washington y La Habana. Y de alguna manera empiezan a ocurrir dentro de la isla una serie de movimientos. Los cubanos empiezan a entrar, a salir. Digamos, se flexibilizan ciertas lógicas económicas y en un sentido también políticas que hasta ese momento eran más cerradas. Y yo creo que se oxigenó muchísimo la vida en Cuba. Y justamente de ese momento y del resultado de ese momento es que viene luego la conformación de una sociedad civil que termina generando unas protestas de esta índole, ¿no? Como que se adquiere una conciencia política, una conciencia cívica que antes me parece que no había de modo tan explícito. Poco después de esa visita se empieza a hablar de la muerte de Fidel Castro. Es que son varios eventos que ocurren en un lapso muy cerrado de tiempo y que son fundamentales. Está esta visita, pero apenas 2 años después ocurre la muerte física de Fidel Castro. Digo la muerte física porque probablemente la muerte política haya ocurrido un tanto antes. Sabemos que desde 10 años, desde 2006, Fidel Castro estaba fuera del poder. Digamos, ya no era el hombre que llevaba las riendas del país. Pero sin duda la muerte física de él también tiene un poder simbólico importante, ¿no? Y marca el fin de una época, el fin formal de un régimen o de una figura histórica de esa índole. Y cambia para muchos de nosotros el relato respecto al país
y en ese contexto es que se escribe y se piensa un libro como La Tribu, que ahora se traduce al francés. En ese momento tenías 25 años. ¿Cómo veía el futuro un joven de 25 años, periodista como tú, ante esos hechos? Era una especie de luz de esperanza. Había una posibilidad, probablemente más importante que la esperanza. Había una posibilidad de actuar, de incidir en la vida que nos tocaba y que le tocaba a los demás. Y eso al final siempre se agradece, que creo que fue lo que hicimos en última instancia, ¿no? Pagamos con el exilio, pero si me preguntas, volvería a afirmar esa experiencia tal como fue, porque nos entregó una justificación para actuar y para nosotros mismos, para pensarnos, ¿no? Aquí en Francia, La Tribu ha sido traducido por Les Endurants. Se podría traducir al español a su vez como corredores de fondo. Sí. ¿Sois corredores de fondo los cubanos? En algún sentido sí. Me gusta mucho esa idea que estás planteando. Creo que se ha vuelto la experiencia política del castrismo una experiencia de la resistencia, sobre todo. Es un episodio cuyos enemigos siempre estuvieron augurándole muy poco tiempo le han proyectado sucesivas caídas a lo largo de 60 años, las cuales no han sucedido. Y ya estamos en un estado de cosas muy distinto a las caras que ha tenido en otro momento de la historia el castrismo. Y creo que como pueblo ha sido sin duda una carrera de largo aliento, ¿no? A pesar de las críticas hacia las autoridades cubanas, he sentido un enorme amor por Cuba. Eso no lo puede borrar Lo nadie. hay sin duda. El gobierno no es país. Gobierno es siempre algo menor que una cultura, algo menor que un pueblo. Y sería, me parece que muy penoso y muy equivocado confundir la gente, confundir las costumbres, confundir quiénes somos con algo que, por más que haya durado y por más que nos haya marcado incluso para la mirada desde fuera, no va a ser más que un capítulo en la historia de un país, ¿no? Como lo ha habido anteriormente. Y entonces siempre trato de mantener esa diferencia entre la profunda curiosidad, respeto y amor hacia la gente que viven dentro del régimen y la diferencia con el poder político que ha capturado un tanto, ¿no? Y ha subvertido la idea de que gobierno es igual a país o que no hay país por fuera del gobierno, lo cual no es verdad. Uno de esos ejemplos de amor por Cuba lo das en uno de tus retratos, el del jugador de béisbol José Ariel Contreras, quien triunfa en Estados Unidos, pero que vuelve lleno de tristeza a su Cuba natal, ¿no? Sí, es el precio. Pues, hablamos de un beisbolista que triunfa al más alto nivel del béisbol. Es una estrella de los Yankees de New York. Ahí está la imagen, que es el equipo más grande de béisbol en Estados Unidos. Básicamente, para traducirlo un poco a términos europeos, como si hubiese triunfado en el Real Madrid o en el Barcelona. Es cierto que su primer contrato es de $3 millones. Su primer contrato, exactamente, de 32 millones de dólares. Me quedé corto. Sí, muy corto. De 32 millones de dólares. Es un beisbolista muy talentoso. Es como un Neymar, ¿no? Algo así, ¿no? Un Messi, quizás. Exacto, como un Messi. Pero no puede desprenderse de la pérdida de su territorio, ¿no? Y del trauma del exilio. Entonces un poco el texto cuenta esas dos caras del éxito y lo que hay detrás de una figura tan publicitada. Luz María, una bailarina de Tropicana, también se encuentra perdida en Cuba. Acaba sus días en plena decadencia en un basurero, ¿no? Es terrible, ocurren esas cosas. Sí, ocurre muchísimo. Esa es una de las cosas en ese momento. Yo escribo esa historia cuando tengo alrededor de 24 o 25 años. Y es una de esas realidades que permanecen ocultas muchas veces incluso para quienes vivimos la isla día a día. Donde existen estos basureros, donde hay personas que están ya por fuera de cualquier lógica más o menos humana. Y por supuesto eso es algo que no se publicita y que se desconoce. Y esta es una de las historias que a mí más satisfacción me entregó justamente por poder revelar, o sea, una situación, una vida o varias vidas que hay dentro de ese texto que muchísimo desconocíamos. Mucho mejor le fue al bailarín Carlos Acosta, que fue estrella en el London Ballet. Sí. Pasó por París, qué magnífico bailarín. No le fueron tan mal las cosas, ¿no? No, sin duda. Carlos es una de esas historias de éxito, de un talento también descomunal. Pero también detrás de la historia de Carlos hay algo que señalar. Que Carlos fue de alguna manera
sacado del Ballet Nacional de Cuba y tuvo que hacerse fuera desde muy temprano justamente porque no parecía haber lugar ahí para él. O sea, el Ballet Nacional de Cuba sin duda es una institución de mucho prestigio en el arte occidental, pero lo que quiero decir es que hay detrás muchas historias bastante más terribles, entre ellas la de Carlos Acosta sin duda. Creo que en su biografía que publicó hace unos años en inglés puede leerse parte de lo que estoy diciendo. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, su caso sí. Gracias a tu libro, Carlos Manuel, he sabido que Cuba en los años 80 se convirtió en el refugio de secuestradores de aviones perseguidos por el FBI con recompensa incluida, ¿no? Sí, hay varios. Se convirtió en uno de esos lugares de acogida, justamente como es uno de los pocos países que no estaba bajo una lógica de subordinación con Estados Unidos en Occidente. Se convirtió en el refugio de varios prófugos de la justicia norteamericana. No solo quien yo cuento en la historia es Charles Hill, sino que en esos años había decenas y decenas de refugiados estadounidenses por muy distintos motivos, desde algunos más eminentes políticos hasta otros que habían cometido alguna fechoría vulgar y que habían terminado en La Habana escondidos un poco, ¿no?, del brazo de la ley gringa. ¿Tan fácil era secuestrar un avión en aquellos años 70? Al parecer pasaba con mucha frecuencia, el libro lo cuenta, y pasaba desde ambos lados. De hecho, en uno de los gobiernos, digamos, con quien menos conversaciones tuvo Fidel Castro y con uno de sus enemigos principales, que es el gobierno de Nixon, parece que el estado de cosas llegó a un punto tan crítico que tuvieron que sentarse y llegar a una especie de acuerdo de respeto del espacio aéreo, porque la piratería era constante de ambas partes en un momento. Recuerdo algún chiste, alguna tira cómica en España en aquellos años que a un conductor de autobús le decían "a Cuba", en España. Era ¿sí? Algo más que difícil. En tu libro no haces juicios de valor. Como escribe un crítico, es una especie de mosaico de ambientes en el que tú creciste, ¿no? Es una manera de mostrarnos tu sociedad sin criticarla demasiado. Sí, me parece que es en un punto las historias que elijo me parece que hablan por sí solas. Y prefiero entonces que las voces de los personajes, el contexto de los personajes, recree un tanto qué país vivimos sin entrometerme demasiado con juicios o conduciendo deliberadamente lo que están diciendo hacia mis ideas necesariamente, ¿no? Hay personas que hablan con las que yo probablemente no esté de acuerdo en muchísimas cosas, otras con las que sí, pero lo que me interesaba un poco era establecer un mapa del país en un momento de declive, de salida de una historia particular, que es la historia de la revolución y sus derivas, ¿no? Son 16 historias. Sí. ¿Con cuál te quedarías si tuvieses que escoger una? Bueno, yo tengo una particular debilidad por la de José Ariel Contreras, porque era un ídolo de mi infancia, ¿no? Era alguien que yo observaba de pequeño cuando jugaba en Cuba, y me parece que ahí está todo el arco clásico de la narrativa occidental. Es casi como el regreso de Odiseo a casa, ¿no? Me parece que es una historia que tiene matices que a mí me emocionan particularmente, incluso por fuera del escenario cubano. Fue recibido como un héroe, ¿no?, cuando volvió. Como lo que era, sí, el pueblo recibió un baño de masas, digamos, muy aclamado por la gente y por los aficionados del béisbol. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en La Tribu, novela de Carlos Manuel Álvarez, que ha sido traducida al francés por Bayard Ediciones. Muchísimas gracias, Muchas Carlos gracias, Manuel, por Jordi, haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, imagino que también en Cuba, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, es la cadena de la OEA, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Bye.